Bueno, vamos a leer El socialismo de Ludwig von Mises, análisis económico y sociológico. Vamos a tratar de llevar a la par socialismo, cálculo y función empresarial de Jesús Huerta de Soto. Y ahora vamos a empezar con este de Ludwig von Mises. Quizás leamos los dos a la vez, así que eso, empezamos. Pum. Voy a dejar acá el índice por si quieren pausar y verlo más detalladamente. Un libro bastante extenso, la verdad, así que no sé cuánto nos vamos a demorar en leerlo. Bueno, empecemos. Prólogo, por Friedrich Hayek. Cuando el socialismo apareció por primera vez en 1922, su impacto fue muy profundo. Alteró gradual pero fundamentalmente las perspectivas de muchos de los jóvenes idealistas que volvían a sus estudios universitarios después de la Primera Guerra Mundial. Lo sé muy bien porque yo fui uno de ellos. Sentíamos que la civilización en la que nos habíamos criado se había derrumbado. Estábamos decididos a construir un mundo mejor, y este deseo de reconstruir la sociedad fue el que nos condujo a muchos al estudio de la economía. El socialismo prometía satisfacer nuestras esperanzas de conseguir un mundo más racional y justo. Entonces llegó este libro. Nuestras esperanzas se desvanecieron. El socialismo nos decía que estábamos buscando nuestras mejoras en una dirección equivocada. Algunos de mis contemporáneos, que más adelante llegaron a ser famosos, pero en que entonces no se conocían entre sí, pasaron por la misma experiencia. Wilhelm Röpke en Alemania y Lionel Robbins en Inglaterra son solamente dos ejemplos. Ninguno de nosotros habíamos sido inicialmente alumnos de Mises. Yo lo había conocido trabajando en un departamento provisional del gobierno austriaco, cuya misión era llevar a la práctica algunas cláusulas del Tratado de Versalles. Él era mi superior, el director del departamento. Mises era entonces conocido sobre todo como especialista en la lucha contra la inflación. Había conseguido que el gobierno tuviera en cuenta sus opiniones y desde su otro puesto como asesor financiero de la Cámara de Congreso de Viena, desarrollaba una intensa labor instando al gobierno a que tomara el único camino aún posible para evitar un derrumbamiento completo de la moneda. Durante los primeros 8 meses en que trabajé con él, mi salario nominal llegó a ser 200 veces el importe inicial. Como estudiantes a principios de los años 20, muchos de nosotros percibíamos a Mises como profesor de la universidad, un tanto retraído que, unos 10 años antes, había publicado un libro, conocido por su éxito en aplicar el análisis de la utilidad marginal de la escuela austríaca, la teoría del dinero, y del que Max Weber decía que era la obra más aceptable sobre el particular. Quizás deberíamos haber sabido que en 1919 había publicado también un meditado y clarividente estudio sobre más amplios aspectos de la filosofía social, referentes a la nación, Estado y la economía. Sin embargo, esta obra nunca llegó a ser muy conocida, y yo la descubrí solo cuando fui subordinado suyo en un departamento de la administración de Viena. En cualquier caso, cuando el socialismo se publicó por primera vez, constituyó una gran sorpresa para mí, por lo que yo sabía poco tiempo podía haber tenido libre para investigaciones académicas durante los 10 años anteriores, en los que tan ocupado había estado. Sin embargo, se trataba de un importantísimo trabajo sobre la filosofía social que evidenciaba una total independencia de pensamiento y que reflejaba a través de las críticas de Mises un conocimiento de la mayor parte de la bibliografía sobre el particular. Durante los primeros 12 años de este siglo, hasta que se incorporó al servicio militar, Mises estudió los problemas económicos y sociales. Se había interesado por esos temas al igual que mi generación casi 20 años después, por la preocupación entonces tan de moda por la Socialpolitik.
Similar en perspectiva del socialismo fabiano de Inglaterra, su primer libro publicado mientras era aún un joven estudiante de Derecho en la Universidad de Viena estaba en la línea de la escuela histórica alemana de los economistas estaba entonces en boga y que se dedicaban predominantemente a problemas de política social. Incluso se unió más adelante a una de esas organizaciones. Quisieron que un seminario satírico alemán definiera a los economistas como personas que iban a ir midiendo las viviendas de los trabajadores, diciendo que eran demasiado pequeñas, pero a lo largo de este proceso, mientras recibía enseñanzas de economía política como parte de sus estudios de derecho, Mises descubrió la teoría económica expuesta en los Warnens, no sé cómo se lee, está en alemán, de Karl Menger, que estaba a punto de jubilarse como profesor de la universidad, como Mises dice en un pasaje de su autobiografía. Esta obra le convirtió en economista. Yo sé lo que quería decir, ya que he pasado por la misma experiencia. El interés inicial de Mises había sido principalmente histórico, y de hecho conservó hasta el final un hálito de conocimientos históricos que no era frecuente entre los teóricos, pero finalmente su insatisfacción ante la forma en que los historiadores, en particular los historiadores económicos, interpretaban su material de trabajo le llevaron a la teoría económica. Su principal inspiración le vino de Eugen von Bauer, que había regresado de la Universidad de Viena después de haber sido ministro de Hacienda en Austria. Durante la década anterior a la guerra, el seminario de von Bauer se convirtió en el centro más importante de discusión de teoría económica. Entre sus participantes estaban Mises, Joseph Schumpeter, el importante teórico del marxismo austríaco, Otto Bauer, cuya defensa del marxismo ocupó durante algún tiempo el lugar central del debate. Las ideas de von Bauer sobre el socialismo durante este periodo parece que habían evolucionado bastante más de lo que muestran los pocos ensayos que publicó antes de su prematuro fallecimiento. No cabe duda de que las ideas características de Mises sobre el socialismo se cimentaron entonces, aunque casi tan pronto como hubo, publicando su primera obra importante, La teoría del dinero y del crédito. La oportunidad de intentar profundizar sobre este aspecto se desvaneció con su incorporación al servicio militar durante toda la Primera Guerra Mundial. La mayor parte del servicio militar de Mises transcurrió en el frente ruso como oficial de artillería, pero durante los últimos meses sirvió en la sección económica del Ministerio de la Guerra. Debe suponerse que comenzó a escribir el socialismo solo cuando fue licenciado del servicio militar. Probablemente escribió la mayor parte del mismo entre 1919 y 1921. La parte crucial sobre el cálculo económico bajo el socialismo está de hecho basada en la obra de Otto Neurath, publicada en 1919, que Mises cita. El hecho de que las condiciones del momento encontrara tiempo para concentrarse en llevar a cabo una obra de tal complejidad filosófica y teórica sigue siendo un misterio para quien le veía casi a diario en su trabajo oficial, al menos durante los últimos meses de este periodo. Como he apuntado antes, el socialismo supuso un choque para nuestra generación y solo nos fuimos convenciendo de su tesis central de un modo lento y penoso. Desde luego Mises siguió pensando que el mismo tipo de problemas y muchas de sus ideas ulteriores se desarrollaron en el seminario privado, y que empezó más o menos por la misma época que se publicó el socialismo. Yo me incorporé al seminario 2 años tarde, después de mi regreso de un curso posgrado de un año en los Estados Unidos. Aunque al principio había pocos seguidores incondicionales, Mises fue granjeándose el interés y la admiración por una generación más joven, atrayendo a los que se interesaban por los problemas situados en la frontera entre la teoría social y la filosofía. El libro fue acogido en el mundillo profesional de un modo indiferente u hostil. Recuerdo solamente una crítica que reconociera alguna importancia al socialismo y provenía de un político liberal.
superviviente del siglo anterior. La táctica de sus oponentes era generalmente presentarle como un extremista cuyas opiniones no eran compartidas por nadie más. Las ideas de Mises maduraron durante las 2 décadas siguientes, culminando con la primera versión alemana, 1940, de la obra, que se hizo famosa con el título The Human Action. Ujujuy. Pero para todos nosotros que experimentamos su primer impacto, el socialismo será siempre su aportación más decisiva. Desafió la perspectiva de toda una generación y alteró el pensamiento de muchos, aunque fuese lentamente. Los componentes del grupo de Mises en Viena no eran discípulos propiamente dicho. La mayor parte de ellos llegaban a él como estudiantes que habían terminado sus estudios básicos de economía y solo gradualmente se iban convirtiendo a sus ideas, tampoco convencionales. Es posible que fueran influidos tanto por su desconcertante costumbre de acertar en sus pronósticos sobre las fatales consecuencias de la política económica entonces en vigor, como por lo convincente de sus argumentos. Mises no esperaba de ellos que aceptaran todas sus opiniones. Las discusiones se beneficiaban en gran medida del hecho de que los participantes se fueran apartando solo paulatinamente de sus anteriores opiniones. Solamente más tarde, cuando habían desarrollado ya un sistema complejo de pensamiento social, puede considerarse que se habían constituido una escuela de Mises. Su sistema era muy abierto, lo que enriqueció sensiblemente sus ideas e hizo posible que sus seguidores las desarrollaran en distintas direcciones. Los razonamientos de Mises no eran fáciles de captar. A veces era necesario el contacto personal y algunas conversaciones para entenderlos completamente. Aunque escritos en una prosa muy clara y engañosamente sencilla, presuponían tácitamente una comprensión de los procesos económicos que no todos sus lectores poseían. Podemos comprobar claramente este aspecto en su crucial razonamiento sobre la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo, cuando se lee a los adversarios de Mises. Se tiene la impresión de que no entienden en realidad por qué es necesario ese tipo de cálculo. Tratan el problema de cálculo económico como si fuera solamente una técnica para atribuir a los gerentes de las fábricas socialistas la responsabilidad de los recursos puestos a su disposición, de modo completamente independiente del problema de qué y cómo deben producir. Cualquier conjunto de cifras mágicas les parecía suficientes para controlar la honradez de esos supervivientes, todavía imprescindibles, de una era capitalista. Nunca parecieron darse cuenta de que no se trataba de jugar con grupos de números, sino de establecer los únicos indicadores de los que dichos gerentes pudieran disponer para decidir el papel de sus actividades en una estructura total de trabajos mutuamente interconectados. Como resultado de lo anterior, Mises se percató cada vez más de lo que le separaba de sus críticos era su enfoque totalmente diferente de los problemas sociales y políticos, más que unas meras diferencias de interpretación de aspectos concretos. Para convencerlos, tendría que hacerles llegar a la necesidad de una metodología completamente distinta. Por supuesto, esto convirtió en su mayor preocupación. La publicación de la traducción en inglés en 1936 se debió en gran medida a los esfuerzos por el profesor Lionel C. Robbins. Más adelante, Lord Robbins eh, encontró un traductor altamente cualificado en la persona de un antiguo compañero de los estudios en la London School of Economics, Jean-Jacques Cahane, que había seguido siendo un miembro activo de un círculo de economistas universitarios de esa generación, aunque no ejercía la profesión. Después de muchos años trabajando para una de las grandes comercializadoras de grano en Londres, Kane terminó su carrera en el Departamento Agrícola y para la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, en Roma y el Banco Mundial de Washington. El original mecanografiado de la traducción de Kahane fue la última forma en que leí el texto completo del socialismo, antes de hacerlo como preparación de este ensayo. La experiencia le hace a uno reflexionar a la fuerza sobre el significado de algunos razonamientos de Mises
Después de tanto tiempo, gran parte de este trabajo parece hoy en día inevitablemente menos original o revolucionario de lo que parecía en aquellos años. En muchos aspectos se ha convertido en uno de esos clásicos que demasiado a menudo se dan por supuestos y a partir de los cuales poco nuevo se puede esperar aprender. Debo admitir, sin embargo, que me sorprendió no solo en qué gran medida está aún vigente para dirimir las controversias actuales, sino también cuántos de sus razonamientos que yo había aceptado solo a medias al principio o había considerado exagerados o parciales, se habían revelado ciertos desde entonces. Todavía no estoy de acuerdo con todos ellos, ni creo que el mismo Mises lo estaría. Él no era ciertamente de lo que esperaban de sus discípulos que recibieran sus conclusiones sin criticarlas y que no avanzaran a partir de ellas. Sin embargo, en conjunto, encuentro que difiero bastante menos de lo que esperaba. Una de mis discrepancias se refiere a una afirmación que me hice sobre la filosofía básica, sobre la que siempre me he sentido algo incómodo, pero solo ahora puedo explicar las razones de este desazón. Mises afirma que este pasaje y que el liberalismo considera toda cooperación social como una emanación de utilidad reconocida racionalmente, en la que todo poder se basa en la opinión pública y no puede emprender acción alguna que pudiera interferir la libre decisión de los hombres racionales. Es únicamente la primera parte de esta afirmación la que ahora creo que está equivocada. El extremo racionalismo de este pasaje, del que como hombre de su tiempo no podía evadirse y que probablemente nunca abandonó del todo, me parece ahora un error práctico. Ciertamente lo que condujo a que se extendiera la economía de mercado no fue la consideración racional de sus ventajas generales. Me parece que el punto principal de las enseñanzas de Mises es demostrar que no hemos adoptado la libertad porque comprendiéramos las ventajas que nos iba a reportar, que no hemos proyectado ni éramos lo suficientemente inteligentes como para proyectar el orden que ahora hemos aprendido parcialmente a comprender, mucho después de haber tenido multitud de ocasiones para observar cómo funcionaba. El hombre ha elegido la libertad solo en el sentido que he aprendido a preferir algo que ya funcionaba, y a través de una mayor comprensión ha sido capaz de mejorar las condiciones para su funcionamiento. Es en gran parte mérito de Mises haber podido librarse en gran medida de ese punto de partida racionalista y constructivista, pero dicha tarea debe ser aún completada. Mises nos ha ayudado tanto como cualquier otro a comprender algo que no hemos configurado. Hay otro punto sobre el cual el lector de hoy en día puede ser prevenido. Se trata de que hace medio siglo Mises podía aún hablar de liberalismo en un sentido que es más o menos lo contrario de lo que hoy significa dicho término en los Estados Unidos y cada vez más en otros países. Él se considera un liberal en el sentido clásico y decimonónico del término, pero han pasado casi 40 años desde que Joseph Schumpeter se vio obligado a decir que en los Estados Unidos los enemigos de la libertad, como cumplimiento supremo, aunque no deseado, han considerado oportuno apropiarse del término. En este epílogo, que fue escrito en los Estados Unidos 25 años después de la obra original, Mises indica que ser consciente de este aspecto y comentando el uso del término liberalismo que puede inducir a la confusión. Otros 30 años transcurridos no han hecho sino confirmar estos comentarios de la misma forma que han confirmado la última parte del texto original, destruccionismo. Esto me sorprendió por su excesivo pesimismo cuando lo leí por primera vez. Sin embargo, al volverlo a leer, me sobrecoge más su clarividencia que su pesimismo. De hecho, la mayoría de los lectores encontrarán que el socialismo puede aplicarse de una forma más inmediata a los acontecimientos de nuestro tiempo que a los que cuando fue publicado por primera vez en su versión inglesa, hace poco más de 40 años. Agosto de 1978.